Mensaje, cuídate de ti mismo. Quiero que vayas conmigo a la primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 16, va a estar ahí en pantalla, y dice la palabra de Dios: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Wow. Y empieza diciendo: ten cuidado de ti mismo. Y por esta razón he titulado, es una palabra que el Señor me ha venido hablando, y lo he titulado así: cuídate de ti mismo. Esta carta es una carta que fue escrita por el apóstol Pablo, y la escribió a su discípulo Timoteo. Es una carta donde el apóstol le hace una invitación a Timoteo para que sea muy cuidadoso en su vida personal, en su vida espiritual, pero también muy cuidadoso con la enseñanza que fuera a dar a las personas. En nuestra vida cotidiana, nosotros nos vivimos cuidando de las personas que nos rodean. ¿No les ha pasado eso? Del compañero de trabajo, de las personas que vamos por la calle, de las diferentes personas que se encuentran a nuestro alrededor. Pero la pregunta es: ¿te estás cuidando de ti mismo? Porque vivimos cuidando de nuestro alrededor, pero ¿te cuidas de ti mismo? Como hijos de Dios, es muy importante cuidar nuestra vida personal. Como hijos de Dios, es muy importante cuidar nuestra vida espiritual. Pero, ¿cómo te cuidas a ti mismo? A veces, nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Nuestro peor enemigo, ¿quién viene a ser? Así. Nosotros mismos somos nuestros peores enemigos, porque le damos más valor a nuestros miedos, le damos más valor a nuestros fracasos, le damos más valor a nuestros temores, le damos más valor lo que la gente piensa de nosotros, le damos más valor los talentos de otros que los propios. Ay, ¿quién cantara tan lindo como cantan? ¿Quién tocara la batería? Pero no te das cuenta que tú también tienes otros talentos, ¿sí? Y aún mayores. Le das más valor a las opiniones de los demás que lo que Dios piensa de ti. ¿En un momento has meditado o has pensado qué Dios piensa de ti? Cuídate del Adán que hay en ti. Cuídate de esa vieja naturaleza, la vieja naturaleza de Adán. Es muy importante que no estés alimentando esa vieja naturaleza, sino que estés alimentando la naturaleza de Cristo Jesús. Entonces, cuídate de ti mismo. ¿Qué naturaleza estás alimentando? ¿La vieja naturaleza? ¿La naturaleza de Adán? ¿O estás alimentando la naturaleza de Cristo? Cuídate de vivir una vida en santidad. Ten cuidado, porque puedes estar viviendo una doble vida y pensar que estás bien. Cuídate de ti mismo. Cuídate de no desviarte del propósito de Dios, creyéndote muy fuerte espiritualmente. Y he visto muchos que se han creído muy fuertes espiritualmente y terminan desviándose del propósito de Dios. Hace unos años conocimos a un hijo de un pastor que cuanto profeta venía le daba palabra.
y el chico era de la alabanza. Recibía palabra. Siempre profeta invitado que venía le daban palabra al hijo del pastor. Y un día empezó a influenciarse con personas que no eran las correctas. Y le decía, cuídate. Y él no, yo sé, no, lo estoy evangelizando. Cuídate, cuida tu vida espiritual. No. 6 meses después, terminó muerto en el techo de una casa, siguiendo los pasos de aquellos amigos. Pensó ser fuerte espiritualmente, pero se desvió del propósito de Dios. Su papá lloraba a su hijo de 16 años. El niño que creció en el altar murió en el techo de una casa cuando fueron a tratar de entrar a robar. Malas influencias, malos amigos. Cuídate de tu testimonio, que sea el reflejo de la luz de Cristo. ¿Qué testimonio eres? ¿Tu testimonio es el mismo aquí en la congregación, que es el mismo en tu casa? ¿Es el mismo testimonio? ¿Es el mismo cuando estás por la calle? ¿Tu testimonio es el mismo cuando estás en el trabajo o cuando estás en el colegio? Cuida tu testimonio. Que donde vayas puedan decir, allá va un hijo de Dios. Y no digan, allá va uno que dice ser cristiano. Es fuerte. Cuídate de ti mismo. La Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y si el Espíritu de Dios empieza a habitar en nosotros, cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, es ahí donde empieza que nuestra vida sea una vida en abundancia en Cristo Jesús. Una vida que debe ser transformada, una vida victoriosa. Pero ¿cómo te estás cuidando? Ahora mi pregunta es, ¿cómo te cuidas de tus pensamientos? ¿Cómo cuidas de tus pensamientos? ¿Será que les das rienda suelta a tus pensamientos? Por ahí dice la loca de la casa. Se va y se inventa unas películas. ¿A mí no les pasaba a muchos? Sobre todo a las mujeres. Ahí sí me tengo que darle palo a las mujeres, como se dice. Las mujeres nos inventamos unas películas. Eso es por tanto de novelas. Pero unas películas y unas historias en nuestra cabeza y pensamos todo lo malo, todo lo negativo. ¿Cómo cuidas tus pensamientos? ¿En qué piensas? Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, está ahí en pantalla, dice la palabra, no os conforméis a este ciclo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, no os conformáis a este ciclo, sino transformados. ¿Tu pensamiento está siendo transformado? ¿Cómo es nuestro pensamiento transformado? Cuando empezamos cada día a alimentarnos de la palabra de Dios. Cuando oramos. Debemos cambiar nuestra manera de pensar a la manera de pensar de Cristo. Debemos entender cuál es la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. A veces pensamos en todo lo material. Y he visto a muchos hombres que llegan a lo material y se acuerdan y se olvidan de quién fue el Dios poderoso que les dio todas las añadiduras. Porque pensamos que nuestro pensamiento, ¿qué piensa? Todo lo material, tener el último carro, tener el último piso, el de lujo, pensar la ropa de moda, el reloj de moda, el teléfono
Pero no pensamos, ¿qué hago hoy para que cada día mis pensamientos sean sujetos a los pensamientos de Cristo Jesús? ¿Qué hago hoy para que cada día mis pensamientos piensen lo bueno? ¿Qué estoy haciendo? ¿Tus pensamientos están siendo transformados? ¿O aún hay deseos de venganza en tus pensamientos? Filipenses 4:8 dice la palabra, vamos a leer, ahí está. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿Están pensando en algo verdadero? ¿En algo honesto? ¿En algo justo, puro, amable? ¿Cuáles son tus pensamientos? Porque la palabra me dice que el verdadero, lo justo, lo puro y lo amable es Cristo Jesús. Él es el único justo, Él es el único puro, Él es el único verdadero. Entonces, si yo pienso en eso, mis pensamientos están sujetos a Cristo Jesús. Amén. Debemos enfocar nuestro pensamiento en Cristo y Él nos llevará a pensar todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable. Y empieza a quitarnos todo ese pensamiento negativo en nuestras vidas. Todo el pensamiento negativo. Mire, yo conozco una persona que a veces uno se cansa. Y durante muchos años me impactaba porque uno habla con esta persona y es todo lo negativo. Como que usted dice, uy, trata de uno de huir. No sé si a ustedes les ha pasado. Pero yo he conocido personas que usted en 2 minutos ya no sabe cómo cortarle la conversación porque es todo lo negativo. Y usted dice, ¿qué ha pasado en su vida? Y es todo lo negativo. Y yo digo, y yo le digo a mi esposo, mi amor, ¿será que es que todo lo que ella piensa es todo lo negativo? Y por eso le pasa todo lo negativo. Porque sus pensamientos no están sujetos a Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora, iglesia, ¿cómo cuidas sus pensamientos? Ten cuidado de lo que hablas. Cuídate de las cosas que hablas. Cuídate de las cosas que dices. Porque puedes herir a las personas muy fuerte. Y en especial a los miembros de tu casa, a los miembros de tu familia. O si no, dígame que siempre las personas más lastimadas, ¿por quiénes son? Por su propia familia. Por eso, ten cuidado de lo que hablas. Salmo 19, versículo 14. Por eso debemos meditar en la palabra y leerla. Dice Salmo 19, versículo 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Será que mis palabras agradan a Dios? ¿Será que los dichos de mi boca agradan a Dios? ¿Será que mi boca que saldrá palabras de adoración a Dios o palabras de quejas? ¿Por qué me pasó esto? ¿Pero por qué tal cosa? ¿Pero por qué tal cosa? O decirle, Señor, tú estás aún ahí en medio de la prueba. Tú estás ahí. O solamente, ¿pero por qué a mí? ¿Pero por qué a mí? Y son quejas y quejas y quejas. ¿Te estás cuidando de lo que hablas? Proverbios 18, 21 dice, ahí está, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida está en el poder de la lengua.
¿qué es lo que tú hablas? ¿Qué es lo que tú hablas en casa? ¿Edificas? ¿Qué es lo que las conversaciones que sostienes con tus amigos edifican? ¿Qué son las conversaciones que sostienen en la empresa, en el colegio? ¿Edifican? Las palabras tienen un gran impacto en nuestras vidas. Pero ¿qué hablas de ti mismo? ¿Te estás edificando a ti mismo? ¿O yo no sirvo para nada? Todo me sale mal. Mis hijos no tienen solución. Mi matrimonio tampoco, sí que menos. Es que yo no consigo trabajo. Es que no me salen los papeles. Y es que... Y todo. Es que yo no puedo con esta tarea. Es que la matemática me quedó grande. Es que no soy capaz. Es que no soy bueno para nada. ¿Qué palabras salen de tu boca? O dice la palabra del Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hace unos años, siempre lo daba de testimonio, hace unos años, mi hijo tenía 2 años, cuando a él le hicieron un proceso de exámenes y los médicos me dijeron, su hijo no va a hablar. Él es sordo, no es sordo mudo, pero es sordo. Su hijo no va a hablar. Pero yo había recibido una palabra de Dios que mi hijo era un adorador. Y le dije, me paré ese día del consultorio y le dije, yo cancelo esas palabras en el nombre de Jesús, porque mi hijo es un adorador. Y aquel médico me dijo, mamita, yo entiendo tu posición. Para una mamá es difícil aceptar. Y yo le dije, yo creo en un Dios poderoso. Y el chico que tocaba aquí hoy y cantaba, ese es mi hijo, porque yo creí en la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Porque yo creo en un Dios poderoso. Y yo, cuando él tenía sus 3 años, le compramos el piano y yo me sentaba con él. Y le decía, tú vas a ser un adorador. Tú vas a cantar. Tú vas a ser un adorador. Y yo me sentaba con él. Yo llegaba del trabajo y me sentaba con él. Y él no sabía tocar y yo le decía, vaya soltando los dedos, vaya soltando los dedos. Y le daba y yo le decía, tú vas a ser un adorador. Porque tú naciste para adorar al Rey de Reyes. Y yo lo creo y he visto la promesa de Dios. Porque sé que en la boca hay muerte o hay vida. Y yo declaré vida sobre la vida de mi hijo. Y yo declaré lo que dice la palabra del Señor. Yo creo en su palabra y sé que Él es un Dios todopoderoso. Amén. Amén. Entonces, que cuando vengan esas palabras negativas, dígale, Señor, perdone por las palabras ociosas que salen de mi boca. Las palabras sin entendimiento que salen de mi boca. Coloca tu palabra en mi boca. Efesios capítulo 4, versículo 29. Se me fue enredando la lengua, pero ahí vamos. Efesios capítulo 4. Dice la palabra de Dios, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. ¿Cómo es la palabra que sale de tu boca? Nuestras palabras sean para edificar, sean para el crecimiento propio y de los que están alrededor nuestro. ¿Tus palabras están edificando a tu familia? ¿Tus palabras edifican a las personas que están a tu alrededor? Porque la palabra me enseña que ninguna palabra corrompida salga de tu boca.
¿Qué palabras salen de nuestra boca? Cuando nosotros llegamos o cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, nuestra vida empieza a ser transformada, porque Cristo empieza a crecer en nuestras vidas. Yo no puedo decir que llevo 5 años siendo cristiana y aún de mi boca salen puras groserías. Yo no puedo decir que llevo 5 años y aún salen cosas para maldecir y no para bendecir. Bendices a tus hijos, bendices a tu generación, bendice aún el jefe que te saca las canas, bendice la empresa donde tú trabajas, el lugar donde tú te desempeñas. ¿Qué palabras salen de tu boca? ¿Está siendo edificada el lugar? ¿Está siendo edificada tu familia? Colosenses 4, versículo 6. Colosenses, se me quedó. Dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Sea vuestra palabra, ¿cómo? Con gracia. Con gracia. ¿Y qué más? Sazonada. ¿Cómo es tu palabra cuando hay conflictos en casa? ¿Sazona? Y cuando digo sazona, ¿son suaves las palabras? ¿O es el que más grita, gana la pelea? ¿O es el que habla más fuerte y golpea, es el que gana la pelea? ¿Cuál es tu palabra? Yo no sé por qué me quedan como que calladitos, como que si le echan sazón a la palabra, si hablamos con amor, como dice la palabra. Ay, 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 mejor no digo nada más. Que nuestra palabra sea amable y con consideración. ¿Son tus palabras amables? Por favor. A veces le decimos a los niños, cuando apenas empiezan a ir al colegio, enseñarles las frases. Por favor, gracias, sé cordial, buenos días, bueno. Pero hablamos con ese mismo amor en nuestra familia, corregimos con amor. ¿Cómo son nuestras palabras? Que nuestras palabras siempre sean amables y con consideración. ¿Amén? Amén. No sé si lo estoy regañando, ¿qué pasó? Ten cuidado con tus decisiones. Las decisiones que tomas son por tu propia cuenta. O las decisiones que tomas las consultas con Dios. Por eso he titulado: ten cuidado de ti mismo. Hay decisiones importantes en nuestras vidas y parecieran que fuera a la ligera y no vemos el valor real de lo que es. ¿Qué vas a estudiar? Esa es una decisión importante en nuestras vidas. ¿Qué voy a estudiar? Yo a mis hijos siempre les digo, siempre en las oraciones les digo, oren al Señor, que Dios les coloque en sus corazones la carrera que van a estudiar. Plata, pídesela a Dios, que Él es el proveedor. Él es el proveedor. Pero nunca duden de lo que vayan a estudiar. Y siempre les digo, oren, que Dios, cuando sea el momento, Dios colocará la carrera que deben estudiar. ¿Con quién te vas a casar? Decisiones que se toman así. Y decisiones que es para una larga vida. Porque si tú tomas una mala decisión, habrá quiebres en tu vida y en tu relación.
decisiones, con quién me voy a casar. Yo siempre lo he dicho, desde mis hijos, de que antes que nacieran prácticamente, yo he orado siempre por la esposa de Juan David y por el esposo de Giselle Sofía. Desde los 6 años empecé a orar, porque fue una palabra que el Señor me dio. Juan David tenía 6 años y me dijo, empieza a orar por la esposa de tu hijo. Y cuando nació Giselle Sofía, empecé a orar por el esposo de Giselle Sofía. Que Dios coloque la persona correcta en sus vidas. Porque muchos se visten de ángeles, pero no lo son. Muchos. Y he visto muchos hombres y mujeres sirviéndoles al Señor, y por causa de un hombre o de una mujer, apartados del camino. Entonces, ¿cómo tomas tus decisiones en tus finanzas? ¡Wow! Gran problema en los matrimonios. Y yo pregunto, aquí a conciencia, levántame sus manos, ¿quiénes hacen un presupuesto de sus finanzas? Nadie. Ay, me va a tocar hacer una prédica de presupuesto financiero. Hay algo en mi vida con mi esposo cuando nos casamos. Yo soy administradora financiera y siempre fue un presupuesto. Aquí no es la plata de él y la mía, es una plata de la familia. Porque es que cuando tú eres soltero, es tu plata y es la plata de ella. Pero cuando se casa, es solo una carne. Entonces son unas finanzas. Entonces los dos planean el presupuesto familiar. ¿Y por qué hay tanto quiebre y pelea en las finanzas? Porque manejamos las cosas como si fueran los solteros. Y así no son las cosas. Presupuesto, primero lo de Dios. Presupuesto. No, ¿por qué? Porque si no hacemos presupuesto, gastamos más de lo que ganamos. Y luego, ¿pero por qué, Señor, me dejaste meter en estas culebras? ¿Por qué no hiciste un presupuesto? Y le echamos la culpa a Dios de nuestras malas decisiones. Amados, no gasten más de lo que ganan. Hagan un presupuesto. Tu crecimiento espiritual. Tú decides tu crecimiento espiritual. ¿Cómo está esa llama? ¿Creciendo? ¿O está que se apaga y que se apague y ahora qué hacemos? ¿Está en la cuerda floja? ¿Cómo se dice? ¿O nos estamos alimentando, nos estamos orando, nos estamos compartiendo con amigos que nos ayudan a crecer espiritualmente? ¿O son amigos que dicen, ay, pero ¿para qué vas a la iglesia? Hoy no, mañana tampoco. Y nos vamos enfriando. Y ya nos da pereza leer la Biblia, nos da pereza venir a la congregación, nos da pereza orar. ¿Y por qué? Porque debes cuidar tu crecimiento espiritual. Decisiones. ¿Quiénes son tus amigos? Malos amigos escogidos, problemas seguros. Tenlos por seguro, porque he conocido muchos. Proverbios 16:3 dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Encomienda a Jehová cada cosa que hagas. Mira, amada iglesia, si tú encomiendas al Señor cada cosa que hagas, no vas a tener problemas. Dios te va a librar hasta aún de las malas decisiones. Yo hace muchos años, siempre también lo doy como testimonio, trabajaba en una empresa como auditora y yo tenía que firmar con los cheques de visto bueno, de aprobación. Pero había una chica que siempre me pasaba cuando faltaban 5 minutos para salir, me mandaba todo para que yo firmara los cheques y diera la aprobación. Pero yo siempre
siempre me acostumbraba de que yo no, a mis hijos también, no salen de casa sin orar, yo no salgo de casa sin oración, y en mis oraciones siempre le decía: Señor, líbrame de toda obra de las tinieblas, líbrame de toda trampa del enemigo. Y ese día, yo le decía: cuando regrese, yo lo firmo. Pero doctora, que necesito eso ya. Yo cuando regrese. Y pasó así. Cuando regresé, yo no le firmé. Dije: no te firmo, me trae soporte, no te firmo. Cuando regresé, los cheques no estaban encima de mi escritorio. Entonces yo llamo y le digo: bájame los cheques que los voy a regresar. No, ya lo firmaron porque usted no me los quiso firmar. Y me llama mi jefe y me dice: Keila, ¿cómo así que no aprobaste los pagos? Tú sabes que son importantes. Le dije: vienen sin soporte, no apruebo nada, no firmo nada. Pero sin eso viene una sanción para la empresa. Le dije: es por lo cual yo soy auditora en esta empresa. Y no firmé. Cuando yo lo fui a revisar, el Señor me dijo: no firmas. Yo estaba firmando y el Señor me dijo: no firmas. Entonces yo cerré el cuaderno y dije: no lo firmo. Cuando vengan me trae los soportes y no lo firmo. Un mes después, esta chica hizo la estafa en la empresa, lo hablo en pesos colombianos, 210 millones de pesos. Por esos cheques que Dios me libró que yo firmara. Y estafó a la empresa en 210 millones de pesos en esa oportunidad. Y yo decía: gloria a Dios. ¿Por qué? Porque yo siempre le decía al Señor, yo siempre cuando pasaba, firmo, no firmo. Cuando yo por una auditoría, le decía, siempre oraba: Señor, muéstrame el lugar donde tengo que hacer la auditoría, donde tengo que hacer me paraba. Y el Señor me decía: detente acá. Y yo decía: me bajan y me cuentan todo eso. Pero doctor, eso nos demoramos una hora y me bajan esta columna, yo quiero que la cuenten. Y siempre, ¡pum!, detectaba ahí los amigos de lo ajeno. Era tanto que el Señor, yo siempre decía: Señor, guíame y muéstrame cada decisión en la empresa. Y a mí en la empresa me tenía miedo, porque me decía: ay, no. Y un día me dice una compañera, me dice: ay, Keila, le voy a decir algo, ¿sabes cómo le dicen en la empresa? Me dicen Terminator, porque donde tú te paras, hasta ahí termina el trabajo de esa persona. Le dije: no es mi culpa, están haciendo lo incorrecto. Pero yo siempre le decía: Señor, muéstrame. Yo oro, le decía: Señor, muéstrame dónde están, quién es el que está estafando en la empresa, quién está haciendo lo correcto. Y el Señor me mostraba, porque cada decisión que yo tomaba en la empresa se la consultaba a Dios. Si tú no tienes sabiduría para tomar decisiones, pídasela a Dios. Mire, yo algo que he aprendido de verdad financieramente y en los lugares que he trabajado, siempre le he pedido dirección a Dios. En mi casa, en mi familia, siempre dirección a Dios. Y cuando no sé tomar decisiones, digo: Señor, muéstrame. Porque hay momentos en nuestra vida como que uno no sabe qué hacer. Y es mejor, yo aprendí, estar quieta y esperar en Dios. Esperar que Dios me guíe, me dé, porque hay situaciones como que tú te sientes como que para dónde voy, que no sé hacia dónde dirigirme. ¿Será que estoy haciendo lo correcto? No. El uno me dice sí, el otro dice que no. Mantengan calma y dile el secreto: Señor, guíe mi camino. La Biblia nos enseña el hijo pródigo. Y sé que la mayoría de nosotros conocemos la historia del hijo pródigo. Aquel chico que un día viene ante el padre y le dice: Padre, dame lo que me corresponde. ¿Hizo bien o mal? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Sabes? Yo veo al hijo pródigo y digo: no, hizo bien. Yo he conocido gente que le ha pedido a sus padres la herencia que le corresponde y le va súper bien. ¿Sabe cuál fue el error del hijo pródigo? Que no tenía sabiduría financiera para administrar lo que
el Padre le dio. No tenía amigos correctos que lo llevaran por el buen camino. Amigos sabios para que lo guiaran cómo invertir lo que le habían dado de herencia. La mala decisión que fue una mala decisión, pero ¿por qué? Por no tener sabiduría. Sabiduría para ministrar, sabiduría para saber con qué personas se relacionaban. Eso fue su mala decisión. Sansón, otro hombre que nos enseña la palabra, una mala decisión en su vida. Terminó sin fuerzas, sin ojos. ¿Por qué? Porque desobedeció a Dios. Le entregó su secreto a una mujer. Tal vez cumplió el propósito de Dios, porque dice la palabra que el día que él murió mató más que los filisteos que había matado en toda su vida. Pero él tuvo que orar al Señor para que le diera esas fuerzas para poder destruir a esos filisteos. Saúl fue escogido como rey de Israel. Malas decisiones y el Señor los sacó. ¿Qué pasó? Saúl tomó malas decisiones y fue desechado por Dios. Ten cuidado de tus decisiones, amada iglesia. Ten cuidado, pero luego no le eches la culpa a Dios. Amén. Porque ¿de qué sirve ganar el mundo y perder su alma? ¿De qué nos sirve ganar el mundo y perder el alma? Mateo 16, 26 dice, ¿de qué sirve ganar el mundo y perder el alma? ¿De qué sirve ser el mejor? Pero no eres el mejor ante los ojos de Dios. ¿De qué te sirve ser el mejor profesional? Pero no eres el mejor ante los ojos de Dios. ¿De qué te sirve? Cuida tus decisiones, porque muchos hicieron sus riquezas en supremas mansiones lujosas que hoy están en cenizas, sirviéndole al mundo. Cuídate de ti mismo, cuídate de lo que ves cuando estás a solas. ¿Qué ves? ¿Edificas lo que estás viendo o no te edificas? Cuídate que en esos tiempos a solas de la pornografía. Cuídate de tu corazón, que en tu corazón haya alguna raíz de amargura. Cuida tu corazón. Una raíz de amargura, una raíz de venganza que no has podido sacar. Cuídate de tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? ¿De qué alimentas tu corazón? ¿De la palabra? ¿De qué alimentas tu corazón? De aprender a amar, a perdonar y a olvidar, que es la parte más difícil. Es que me hizo esto, es que me hizo esto, es que me hizo y me hizo y me hizo. Y entre matrimonios se cuentan todas las fallas y todo el historial. Porque perdonan, pero no olvidan. Cuida tu corazón de la amargura, de la tristeza, de no perdonarse a sí mismos. Porque he conocido hombres y mujeres que no se han perdonado a sí mismos de errores que han cometido en el pasado. Cuídate, amada iglesia. Cuídate de la amargura. Cuídate. Cuida tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Amén.
Yo no sé si les faltan los gritos del pastor o es que hoy me tocó la iglesia calladita o los estoy regañando mucho. No. Ay, porque me tiene como asustada verlos como niños regañados. Amados, cuida tu cuerpo. Enseñe a sus hijos, a sus hijas, las que tienen niñas, a no exhibir su cuerpo. Porque el hombre mira el cuerpo, más Dios mira el corazón. Un hombre cuando va a casar no va a querer la niña que ha sido exhibida por todo el mundo. Va a querer la persona que se ha guardado para Dios. Pero ¿saben? Le voy a decir algo. Ustedes como padres son responsables de la ropa que visten a sus hijos. Porque salen de sus bolsillos. Porque un día alguien me decía, ¿pero por qué mi hija salió embarazada? Y yo le decía, pero es que tú misma la ofreciste, comprándole las súper chiquiticas camisas, chores, faldas, mostrando el ombligo. Y luego te quejas, ¿por qué tu hija salió embarazada a los 15 años? Cuida el cuerpo de sus hijos. Cuídense del cuerpo de ustedes, hasta de la alimentación, de cómo vestirnos. No olvidemos que somos el cuerpo del Espíritu Santo. Cuídate de la ira, porque te puedes llevar a hacer o a hablar cosas que lastiman. En un momento de ira decimos muchas cosas muy fuertes. En un momento de ira podemos destruir muchas cosas. En un momento de ira podemos acabar estas sillas. Podemos acabar esto. Cuídate de la ira y cuídate de tus decisiones. Amén. Cuídate de no apartarte de Dios por un hombre o por una mujer. Cuídate de alimentar ese viejo hombre. Y pídele a Cristo que se revele a tu vida cada día. En segundo lugar, debemos ser cuidadosos con la doctrina que enseñamos. Porque eso fue lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Cuídate de ti mismo y de la doctrina que enseñas. No acomodemos la palabra de Dios a nuestra manera. Ni le coloquemos citas que no existen. Una vez alguien me dijo, es que la palabra de Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y yo le dije, eso no existe en la Biblia. ¡Claro que sí, Keila! Eso no existe en la Biblia. Y yo le decía, ¿sabes? Y yo le decía, yo pasé por el instituto bíblico y eso no existe en la Biblia, y leo la Biblia y me he estudiado cada parte. Sí, Keila, eso dice la Biblia. Acomodamos cosas. Y alguien me decía, es que la Biblia dice, ayúdame que yo te daré. Entonces yo me compré el baloto para orar y que Dios me ayude. Ya. Sí, amados. Es que para que me lean la mano a ver, es que no sé qué decisiones tomar. Me lean las cartas porque no sé qué decisiones tomar. Cuídate, amado. Cuídate, amada iglesia. No acomodemos la palabra. La palabra de Dios dice, no unéis en yugo desigual. Y va para todas las áreas. No nos acomodemos. Pero la palabra de Dios dice, te haré entender, te enseñaré el camino que debes andar. ¿Sabes qué? Cuando nos desviamos y queremos hacer nuestros propios propósitos, Dios te dice a sus hijos, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Yo quiero que te coloques en pie.